comienza. En una ciudad llamada Vizcacha, una niña que vive. Ahí la niña vive con su familia, sus abuelitos, sus hermanos, que ya son mayores, ella es la menor. Ya. De ahí, en esos tiempos, la niña aún estaba en primero de primaria. Ya en esos momentos iba a su escuela, una vez llegó tarde y se encuentra con sus amigos, ya que también era un poco desordenada, llegaba tarde y no le gustaba casi el estudio, y por esa razón termina llegando y dice: ¿por qué ustedes están llegando tarde? Y les dice: ya sabes muy bien que nosotros también llegamos tarde, me he levantado muy tarde, mi desayuno no se ha enfriado, de esa forma. Hasta que abre nomás, se pasa la hora, llegan tarde cuando ya se había pasado la formación. Después pasan los años, poco a poco ya estaba en primero de secundaria, y de ahí, como su familia de ser eran un poco que no le gustaba el estudio, era un poco medio divertida, pero aún así ellos servían a Dios, estaban en una religión, y en esos momentos el diablo quería vengarse, y cuando se quería vengarse aparece en un arbusto y dice: ¡jaja! Ahora sí. Como apareció como un tipo espíritu, siguió su camino al colegio. Poco a poco pasa así, los años pasan, ya estaba en segundo de secundaria y dice: la profesora dicta su clase. Chicos que atendieron, los demás estaban en juego como nosotros, dicen: profesora, no entendí. ¿Qué dijo? Mientras que nosotros ni siquiera preguntamos así. Nos quedamos todos callados, o si no, bien claro decimos: sí entendí, profesora, pero al rato ya está, se me olvidó todo. Ya. De ahí continúo con mi cuento. De ahí pasa el rato, de ahí sus familias mueren. No he escrito por qué razón, ya como el diablo quería vengarse, como tiene poder, lo hace aniquilar a toda su familia, queda ella sola, todo asustada, reprimida, pensativa, diciendo: ahora yo, ¿qué voy a hacer? Tristemente. De ahí poco a poco pasa el tiempo y dice: ahora ¿con quién voy a vivir si aún soy niña? De ahí poco a poco pasa, después pasan los años y el diablo otra vuelta aparece, pero ya reformado en persona, como nosotros. Y de ahí le dice: niña, ¿por qué estás sentada solita y llorando? Le pregunta. Piensa: ahora es mi motivo y mi forma de esperanza de poderme vengarme de esta niña. Y lo termina llevando a su casa. Poco a poco le hace solo olvidar de Dios, ya le hace terminar todas sus creencias que sus familias le habían enseñado. De ahí le enseña la magia negra, le enseña todo lo que es relacionado a la magia oscura. Poco a poco comienza a cambiar su forma y una vez se comunica. Pero la niña no sabía que el Señor era el mismo demonio, y por esa razón termina diciendo, y se comunica. De ahí el demonio le dice: mira, niña, para devolver a toda tu familia, quiero que solo una vez me adores a mí. Después la niña, todo desesperadamente, ya no en qué poder pensar, quiere volver con su familia, decide aceptar el reto. Y de esa manera cae en una trampa del diablo y se convierte en un monstruo que poco a poco se convierte en su confidente del demonio. Y cada luna aparecían unos lindos flores que florecían, vivían en cavernas, en todo tipo de clase, haciendo que las personas se convirtieran igual como le pasó a la niña. La reflexión es: a veces las personas están vestidas de un corazón muy oscuro, que quieren llevarte a donde no, y por eso no deberíamos confiar en alguien que no conocemos de forma así rápidamente. Primero saber si es un buen amigo o es un mal amigo. Gracias. En esta mañana les voy a contar un cuento que fue creado y el título lleva Los dos amigos y el oso. Autor: Luis Fernando Silvio. Por favor.
Hace una mañana como cualquiera. Andaban dos amigos paseándose. Salieron del colegio y se fueron a un bosque. Ahí se encontraban jugando con el balón. Y de repente sintieron que algo se acercaba hacia ellos. Y el amigo más que tenía miedo se subió a un árbol. Y el otro no pudo qué hacer y solo se tiró al suelo. Y llegó el oso. Era un oso muy grande, 2 veces más grande que el tamaño de un león. Y el oso se le acercó al chico que estaba tirado en el suelo y se acercó hacia el oído. Y de repente se fue. Y el amigo más, el que tenía miedo, se bajó del árbol y le preguntó a su amigo: ¿qué te dijo el oso? Y el oso solo le había dicho que se busque buenos amigos. Y la moraleja de este cuento es que ya era las 7 de la noche y su mamá aún no llegaba. Se fue a dormir, pero se despertó a las 3 y veía que su mamá aún no llegaba. Y empezó a leer unos libros. Y allí empieza a leer un libro que tenía sobre en ese libro vivía un demonio, que al abrirlo, el demonio sale y se adentra en su cuerpo de la niña. La madre llega a las 7 de la mañana y ve a su hija flotando en el aire, moviendo el cuerpo. La madre, desesperada, le empezó a hablar a su hija, pero su hija no era la voz de ella. Su voz era más ronca y fea. Su cara se parecía como de un perro y le salían cuernos. La madre en ese momento envió una carta a un padre de la ciudad. El padre llegó con un carro, ya era de tarde, y un señor enano, que era su apoyo del padre para que le pudiera, era su chofer, y empezó a sacar unas herramientas para que así pueda tratar sobre un espejo, y el reflejo no era de la niña, era de un enorme demonio aterrador. Y el demonio solo se metió a ese espejo, y el padre ya le estaba ganando al padre, y entonces el padre decide botar este vidrio y se destroza. Así la niña se vuelve a sanar y todo vuelve a la normalidad. Pero el demonio, antes de salir de su cuerpo, dijo que él volvería dentro de 5 años a poder hacer otro cuerpo más. Y así acaba el cuento. Ahora sí es la predicción de Fernando.